Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un romance histórico ambientado en la Irlanda de 1745 con la revuelta jacobita, y que podéis adquirir si queréis en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. Y además os digo que el día 11 de enero, en el Centro Cultural Rociero Nuestra Señora Esperanza de Badalona, en la calle Andrés Segovia 4445, voy a dar una presentación, voy a presentar este libro a las 6 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, también en mi canal podéis ver las presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores, como por ejemplo Aloma de Messer Rodureda o Tirano Blanc de Joan Martorell, y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia y a la Palabra de Dios y una sesión de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día 13 de enero de 2023 a las 7 de la tarde José Donaire dará una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es de viva voz, como por ejemplo La torre de piedra de la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar, dentro del ámbito de la literatura, de un tema creo que importante y especial, como son las sagas literarias y las segundas partes de las obras de narrativa. ¿Son importantes, son esenciales o realmente son algo que tratan de atraer nuestra atención como lectores, o es una necesidad que tiene el autor, ¿no? Porque muchas veces son las dos cosas. Muchas veces es porque el autor piensa que esa obra merece la pena hacer una segunda parte desde su punto de vista, por la trama, porque así lo exige, y entonces vemos obras extraordinarias y sus segundas partes, como por ejemplo El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, o por ejemplo Los Tres Mosqueteros, o por ejemplo El Señor de los Anillos, ¿no?, de Tolkien. Son verdaderamente obras que han necesitado una segunda parte, y a veces hasta una tercera y una cuarta parte. Y ahí vamos a las sagas, ¿no? Son muy esenciales para los lectores porque les gusta, siguen a los personajes, y también porque a veces no tenemos bastante con unas pocas páginas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, y pasará como muchos que les gustan las series literarias y largas y amplias, nos gusta que sea larga. Hablamos, por ejemplo, de la serie Juego de Tronos, que ha sido muy larga, u otras en las cuales vamos siguiendo a nuestros personajes, o por ejemplo La leyenda del buscador, u otras que nos gustan, ¿no? Y bueno, de alguna manera las podemos seguir y siempre tienen una chispa especial, sobre todo si mezclamos aventuras, drama, romance, fantasía, todo eso nos gusta. Por lo tanto, sí, en ciertos casos es muy necesario. Sin embargo, en otros, voy a poner el ejemplo de En lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. A pesar de que se hizo una segunda parte, Scarlett, y estuvo bien hecha, sin embargo, desde mi punto de vista, se hubiera podido quedar en la primera parte, pero esto ya es un criterio mío. La segunda parte también estuvo bien, pero creo que si se hubiera quedado con la primera parte, a lo mejor hubiera sido suficiente, y esto lo digo porque la obra era extraordinaria. El Quijote de la Mancha pasa lo mismo, pero creo que ahí Cervantes estuvo acertado en hacer ya una segunda parte. Le costó mucho tiempo y me viene a la cabeza pues algún libro que he hecho yo, que le he hecho segunda parte, como por ejemplo Belial el Caballero, y que al final hice una trilogía que está muy de moda, y creo recordar que gustó más que la primera parte. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí
puse más elementos, ¿no? Puse más personajes, lo hice un poquito más, bueno, con más fantasía, más realista y tal. Entonces, sobre todo lo que son las novelas de fantasía y de aventura, siempre estamos expectantes a que venga una segunda, una tercera, una cuarta parte. En el caso de la novela histórica, por ejemplo, os decía Belial el Caballero, esta obra mía, pues porque yo no voy a, de alguna manera, enjuiciar obras de otros autores porque no tengo por qué, pero sí desde el punto de vista de lectora lo que puede gustarme y no gustarme, eso sí que puedo tener un criterio. Y en el caso mío, pues al ser una novela histórica, aunque he dicho Belial el Caballero es una novela lo que llaman historia alternativa, ¿no? Que es un personaje de ficción que lo ponemos en la historia, en realidad abarca 10 años 10 años, 10 siglos de historia de España. Bueno, estamos hablando de los visigodos, estamos hablando desde el siglo V o VI después de Cristo hasta el siglo XV, bueno, cuando ya la caída de Constantinopla. Y toda esa época, bueno, yo la mezclo con una serie de personajes mitológicos para darle un mayor sabor más atractivo, pero sin embargo no puedo salirme de la historia. Entonces sí, ahí sí que de alguna forma cabe la posibilidad de poder hacer otra segunda, tercera, cuarta parte. En el caso, por ejemplo, de este libro que he hecho recientemente, La pelirroja rebelde, creo que sí, que requiere o que puede requerir una segunda, tercera o cuarta parte. De hecho, cuando hice la presentación del libro, que lo tenéis ahí en YouTube si lo queréis ver, el día 9 de diciembre en la Casa Andalucía en Barcelona, pues mucha gente me dijo que el libro, yo creo, bueno, desde su punto de vista, tal y como yo lo explicaba, sí podía requerir una segunda y una tercera parte, incluso alguno que ya lo había leído. Y ahí sí que es verdad que podemos entrar en la segunda y tercera parte, porque a lo mejor le damos una mayor fuerza. Y esto lo vemos siempre, ¿no? Anne Perry, la fabulosa Anne Perry, esta escritora que ya le hice yo una reseña, con los crímenes de Carter Street, bueno, esa saga que hace, esa serie sobre Thomas Pitt, ese inspector de policía que es muy sagaz descubriendo crímenes y luego con la ayuda de su esposa Charlotte y bueno, van investigando y tuvo, bueno, una cantidad de libros tremenda, ¿no? Empieza ya en 1881 y creo recordar que termina en 1899. Es un tiempo bastante largo, bueno, pues 15, 16 años, que es muy interesante, a mí me encantó y a mucha gente le ha gustado la época victoriana, que evidentemente lo que decía, ¿no? Que la historia es como una ventana que nos asoma al pasado porque no la hemos podido vivir y los chinos nos dicen que es una lámpara que alumbra hacia atrás, evidentemente. Somos lo que somos porque de alguna manera hemos tenido un pasado. Por lo tanto, tenemos que tener claro que siempre la historia, aunque nos atraiga, no deja de ser algo que ya de alguna manera pasó y que por lo tanto necesitamos investigar, necesitamos documentarlo y necesitamos verlo a través de otras personas pues que de alguna manera lo vivieron porque han dejado sus memorias o porque han dejado vestigios, ¿no? O ha habido descubrimientos arqueológicos, las famosas novelas de los temas egipcios que han dado, como la momia, que han dado tanto material, ¿no? Y siempre gustan, porque evidentemente son cosas que a todos nos gustan, ¿no? Las aventuras, la fantasía, un poco bueno, pues la imaginación. Por lo tanto, las sagas literarias, el tema de las series, todo esto tiene mucho éxito. También el tema de los cuentos. Hubo una famosa serie que se hablaba del narrador de cuentos, Tori Letter, que bueno, tuvo un éxito extraordinario, ¿no? Y que gustaba mucho. Lamentablemente William Hurt me parece que se llamaba, que era el actor principal, el narrador de cuentos, falleció ya hace un tiempo, pero fue una serie que tuvo mucho éxito porque nos trasladaba a los famosos cuentos de hadas de nuestra niñez y de forma breve, es verdad, pues lo hacía de una manera extraordinaria y gustó muchísimo, ¿no? Yo de hecho lo he visto porque, bueno, siempre lo he dicho, seguimos siendo niños nuestro corazón, en nuestro fondo, ¿no? Y esperemos que nunca lo dejemos de ser, porque los niños tienen un paraíso extraordinario, ¿no? Ese ámbito del cuento de hadas que hemos vivido todos en nuestra infancia, Peter Pan, todo eso, ¿no? Es precioso y lo tenemos que volver a vivir
el que tiene hijos a través de los ojos de sus niños y los que no tienen hijos, bueno, pues a través de las novelas, de las películas, de otras personas que nos lo comentan, que nos lo dicen o de nuestras propias experiencias. Los cuentos también, pues tienen también un extraordinario éxito. Y también hubo una serie muy bonita, una serie de teatro, que eran los famosos cuentos de las estrellas de Shirley Duvall, y era precioso, a mí me encanta, ¿no? Y lo recomiendo, porque estaba hecho por personajes reales, y no solo para los niños, para todos nosotros, que también nos hablan de los cuentos infantiles, ¿no? La Cenicienta, la Bella Durmiente, bueno, pues nos gusta a todos. Y pasas un buen rato, y es una serie, no sé si tiene 25 o 26 episodios, que os recomiendo que la veáis, los que tienen niños con sus hijos, y bueno, por los mayores también, ¿no? Sobre todo ahora en estas épocas de fiestas, porque estamos más con nuestra familia y nos gusta, ¿no? El descubrir otros mundos. Evidentemente ahora pues hay otras películas, otras series de televisión, del cine, y bueno, pues también se puede disfrutar de ello. Y luego no olvidemos, porque esto también un poco me toca de plano, que es el tema de lo espiritual, que no olvidemos esto, y las series que se han hecho magníficas, como son por ejemplo esa serie que se hizo del Rey David, que es preciosa, de Miriam de Oliveira, que os recomiendo que la veáis, que está en YouTube, y que es preciosa, ¿no? Nos habla de la historia real del rey David, del rey Saúl, bueno, de todo lo que se tuvo que luchar para conseguir el llegar al trono que Dios había de alguna manera elegido para el rey David. Es preciosa la serie, a mí me encantó, la he visto ya 2 o 3 veces y os la recomiendo. Y otras series también muy bonitas, como el libro de Daniel y otras, ¿no? Y hay que verlas. O por ejemplo, Una noche con el rey, de la reina Esther, que es preciosa, también es muy bonita. Y las cosas, pues, no perdemos. O la historia de Ruth, bueno, es que hay muchísimas, ¿no? Que las podéis ver con total tranquilidad, porque están muy bien hechas y además son muy significativas y muy de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto también es importante que los niños también lo vean, los adolescentes, los mayores, todos, pero que nos dan, si la Biblia nos da unos valores, perdón, que otras obras, aunque sean muy hermosas, muy bonitas, muy bien trabajadas, nos la dan. No nos la dan. Y son realmente series que hay que ver. Que hay que ver porque disfrutaremos de ellas, y no solamente nosotros, sino también, pues, otro tipo de personas, más jóvenes, más mayores, en fin, todo el mundo puede disfrutar de estas sagas. Y que hay que decir del Señor Anillos, ¿no? Que, bueno, ganó Oscar porque era perfecta, era preciosa, ¿no? Cómo trabaja la fantasía de Tolkien, que además ya dije en una reseña, ¿no?, de Señor de los Anillos, cómo él lo único que hizo fue adaptar todas aquellas, digamos, leyendas o mitología de los países nórdicos, y lo adapta un poco a, bueno, pues a sus novelas, ¿no? Y el Señor de los Anillos, las partes que tuvo, lamentablemente el Hobbit ya no tuvo tanto éxito, pero también es bonita, ¿no? Yo, la verdad es que creo que gracias a estos grandes autores podemos los demás, como autores, aprender de ellos, y como lectores, pues disfrutar pues de un rato entretenido y bonito. Y luego, pues bueno, pues El nombre de la rosa, también películas, todas estas adaptaciones al cine de grandes obras literarias como El príncipe y el mendigo, Los tres mosqueteros de Dumas, todo esto es bonito y todo esto es de alguna manera significativo de que hay muy grandes autores, ¿no? Yo hice también, en cuanto a las reseñas, que bueno, hice todas las que más o menos puedo tener, pero de libros, que me parecieron más importantes, porque claro, también hay que hacer una selección, porque es que aparte de tiempo que tampoco tendríamos, pues nos enfrentamos al hecho de que todo no lo hemos podido leer, yo lo he dicho, ¿no? Por limitación, el ser humano no puede leerlo todo, ni puede saberlo todo. Yo tengo que hacer una selección de obras que me han podido gustar, que yo las he leído, y bueno, pues dar un comentario desde el punto de vista de lectora y de escritora. Entonces, esto es así, ¿no? Es según la opinión de cada uno, leemos las obras y comentamos, y esto lo puede hacer cualquiera. Luego recomendamos libros, los que de alguna manera, bueno, he visto
en algunas páginas web de personas que recomiendan libros, que no está mal, pero evidentemente cada uno tiene un criterio, aunque es verdad que siempre se coincide. 100 años de soledad, el libro de Gabriel García Márquez, el libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, Siro el egipcio de Mika Baltari, Cervantes, El Quijote. Bueno, evidentemente se coincide con estas obras literarias, pues, que son de grandísimos autores. Y otros autores que yo también les hice un hueco cuando hablaba de las reseñas, porque también tienen derecho, ¿no? Porque aunque no son autores tan conocidos, son grandes autores. Es decir, nuestro elenco de grandes figuras literarias no solamente tiene que, de alguna manera, quedar reducido al tema de los clásicos, de los que todo el mundo conoce, sino también obras de autores nuevos e incluso autores noveles que de alguna manera nos han impactado, ¿no? Decía El Hotel de Mrs. Palfrey, de Elizabeth Taylor, y oye, es una obra no precisamente de una escritora novata, pero o novata o novel, no lo digo en el sentido despreciativo, nueva, no es una autora nueva, pero a mí me impactó, ¿no? Bueno, pues que era una gran escritora, quizás no tan conocida, a lo mejor en España o en los países de nuestra península ibérica o los países latinos, pero realmente una gran escritora, y tenemos también que abrir camino a otras obras. Y por lo tanto, lo que ya termino es que las sagas literarias son importantes porque nos gustan a todos, y muchas veces segundas partes no solamente fueron buenas, sino que también creo que es el broche de oro a obras de grandes autores. El Quijote de la Mancha, bueno, si hubiera acabado la primera parte y no hubiera hecho más, pues a lo mejor hubiera estado bien, pero creo que ha estado mucho mejor. Aquí fue Cervantes muy inteligente en hacer una segunda parte. Le llevó mucho tiempo, 10 años, según él dice, pero extraordinario. Y las obras de Shakespeare igual, no he hecho reseña, pero también tendría que hacer, ¿no? Son obras bellísimas. Romeo y Julieta, bueno, es que tiene Hamlet, tiene un montón de ellas y también son preciosas. Y también se ha llevado al cine muchas de ellas, y bueno, se han hecho sagas y extraordinario. Y todos los demás, ya seamos lectores, ya seamos escritores, sobre todo si somos escritores, tenemos que aprender de otros que evidentemente saben mucho más que nosotros, aparte de que son reconocidos. Esto ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Uno puede escribir muy bien, pero si no es reconocido, no sirve para nada, porque el público no lo conoce. Si yo no doy a conocer mis obras, o la editorial con la que trabajo no da a conocer mis obras, yo al final no seré conocida, o seré una gota minúscula en medio de un mar enorme, como somos los escritores. Los escritores que publicamos obras, ya sea por autopublicación, edición bajo demanda o impresión bajo demanda, o bien con una editorial tradicional, somos millones y millones y millones, no solo en España, sino fuera. Por lo tanto, tenemos que luchar cada día con otros autores que hacen exactamente lo mismo que nosotros, son competencia, son legítimos que también luchen por sus obras. Cada uno tiene un sitio, yo lo he dicho muchas veces, pero es evidente que nosotros tenemos que promocionar obras y no solo dejar a nuestra editorial que también trabaje, sino también nosotros, porque nosotros somos la cara del producto. Esto lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Claro, aunque evidentemente yo lo he dicho también, que me ha pasado a mí como lectora, más que el autor, es bueno, pues, la lectura de la novela o de la obra, lo que estoy leyendo, lo que más me interesa. A veces también es necesario conocer al autor, porque es que es normal poner una cara, poner una biografía. Algo ha tenido que hacer esta persona, y entonces a lo mejor a partir de aquí pues me puede gustar otra obra. Entonces los que tenemos la suerte, por el Señor, que nos ha dotado de esa capacidad de tener varias obras y de varios géneros, jugamos con ventaja. ¿Por qué? Porque ofrecemos otro menú, ¿eh? No siempre lo mismo, entonces la gente pues va eligiendo el suspense, el romance, la historia, no sé, el ensayo, lo que sea, ¿no? Y el cuento también es muy bonito, y ya les ofrecemos algo más, porque es evidente que todo el mundo no tenemos el mismo gusto. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy duro los autores para, de alguna manera, poder tener nuestro sitio. No basta con escribir una obra, no basta con hacerlo bien, sino que es necesaria esa publicidad. Y el marketing, que he dicho que, bueno, los inventados americanos saben mucho de esto, es esencial para todo, para vender cualquier producto. Y en el caso de los libros igual.
Cuando no somos conocidos, como cuando somos ya reconocidos, tenemos, y de hecho las grandes editoriales lo hacen, promocionar sus autores. Van por la televisión, van por la radio, van por los periódicos, van por todos los sitios, porque es que si no hay presentaciones, si no hay nada, que ellos se mueren. Entonces, aunque ellos ya tienen una fama que los demás no tenemos, los que empezamos o los que no somos conocidos o no tan conocidos, evidentemente, esto hay que trabajarlo, porque si un autor, a no ser que sea una pluma extraordinaria como Miguel de Cervantes o otros autores grandes, no hace más obras, la gente se cansa, porque estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad rápida en la que nos cansa todo, ¿no? Es verdad, es decir, queremos más. Yo hoy voy a un restaurante, me sirve muy bien, pero otro día me voy a otro. ¿Por qué? Bueno, porque aunque el hombre es un ser de costumbres y nos vamos a donde nos gusta, también nos apetece otro tipo de cosas, como otro tipo de comidas, otro tipo de ropa, otro tipo de película, no vamos siempre igual, ni vamos a hacerlo siempre lo mismo, porque la rutina nos mata, el aburrimiento y la monotonía nos cansa. Entonces hay que intentar luchar. Una de las formas es utilizar esta posibilidad de estos canales de internet, de YouTube, y de Instagram y de otras. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera se nos vea, no por ese afán de que nos vean, esa vanidad tonta, sino por el hecho de que, bueno, pues nuestros productos, nuestros libros, nuestras obras puedan llegar al máximo posible de lectores para que los lean, les guste y puedan disfrutar también con nosotros de esa obra que hemos hecho con mucho cariño, como La pelirroja rebelde y otras que he hecho que me agrada que les guste a la gente, ¿eh? Yo sé que, bueno, hay mucha competencia, hay otros que escriben muchísimo mejor que yo, es lógico, pero bueno, cada uno, siempre lo he dicho, que tenemos nuestro sitio. Y respecto de las obras literarias, las sagas, las segundas partes, creo que son necesarias porque muchas veces la obra lo requiere y porque a la gente nos gusta pues seguir nuestros personajes, hacerlo más largo, nos gusta. Sobre todo cuando son de aventuras, cuando son romance, a todos nos gustan esas cosas, por lo menos a mí y a muchos. Y esto es un poco lo que yo quería decir del tema de las sagas literarias, las trilogías, que no solamente ahora están de moda, porque de hecho yo creo que lo inventó Alejandro Dumas con el folletín y que a todos nos encanta, ¿no? Y, y esto es lo que quería decir y gracias por haberme escuchado.